El estómago es un órgano hueco en forma de J, el cual está ubicado en la parte superior y media del abdomen. Este está constituido por unas partes importantes y empezaremos por la unión del esófago y la zona gástrica que se encuentra localizado en el cardias. Luego sigue el cuerpo gástrico que está constituido por el fundus, la curvatura mayor, la curvatura menor y el antro. Finalmente nos encontramos con el píloro, que es la unión de la terminación del estómago con el intestino delgado, así como se observa en la imagen. En cuanto a su histología, encontramos que hay tres tejidos importantes, tres capas importantes en el estómago, y la primera es la mucosa, en la cual está constituida por unas glándulas y es la zona más interna. Luego una capa muscular y por último la serosa. Cada una de estas capas cumplen una función específica y partiremos por la mucosa, que es donde se producen los ácidos estomacales y enzimas digestivas. Esta capa es muy importante, es de gran importancia en el campo de la medicina, ya que en esta capa es donde surgen los primeros síntomas, donde es más vulnerable a padecer enfermedades estomacales y sobre todo los cancerígenos. Continuando entonces, el adenocarcinoma gástrico es un tipo de cáncer que se asocia a una gastritis o inflamación crónica subyacente en la capa interna del estómago denominada mucosa gástrica. A su vez, acompañada de una hipocloridria, la cual hace referencia a una baja capacidad del estómago a producir ácido clorhídrico. Lo anterior suele ser ocasionado entonces por la bacteria Helicobacter pylori y la infección es generada desde temprana edad en los años de infancia. Asimismo, al darse la hipocloridria, esta genera un pH estomacal inadecuado, causando un mal cierre del esfínter cardias. Además, cuando cambia el pH del estómago, también se cambia el pH de todo el tubo digestivo, dando lugar a un ecosistema favorable para que se genere una disbiosis. Esto ocasionando un desequilibrio de la flora intestinal que reduce la capacidad de absorción de los nutrientes y causa carencia de vitaminas. Este proceso de disminución de la secreción gástrica del HCl suele ser más frecuente conforme avanzamos en edad. Dentro de este orden de ideas, la infección progresa lentamente a través de las etapas premalignas hasta llegar al adenocarcinoma gástrico localizado. Allí el epitelio del estómago desarrolla gastritis crónica atrófica que avanza a metaplasia, luego a displasia y finalmente a una neoplasia maligna cancerosa. Bueno, cabe mencionar que el dolor epigástrico es un síntoma temprano en el 70% de los casos. En estado avanzado puede presentarse entonces ya dolor abdominal, náuseas, vómitos, saciedad temprana y finalmente el síndrome constitucional, que tiene allí unos síntomas que es la anorexia, la astenia, la pérdida de peso y bueno, el deterioro del organismo. Bueno, un 90% de los cánceres gástricos se consideran consecuencia de un largo proceso de inflamación sobre la mucosa gástrica, siendo la infección por Helicobacter pylori la principal etiología de la gastritis, la cual puede progresar y establecer un campo de cancerización más
propenso a cambios musculares y fenotípicos que terminan en un cáncer en crecimiento. Finalmente, el riesgo de cáncer gástrico asociado con la gastritis por Helicobacter pylori puede ser estratificado de acuerdo con la gravedad y extensión de la atrofia de la mucosa gástrica. Así, esta aproximación está adaptada a diferentes países, esto de acuerdo con su incidencia específica en el adenocarcinoma gástrico, con la condición socioeconómica, con factores culturales, con hábitos alimenticios, bueno, entre otros factores que a su vez requieren de la participación entonces complementaria y de más equipo médico especialista. En cuanto al diagnóstico del adenocarcinoma gástrico, se pueden realizar varios exámenes médicos. El primero de ellos es conocer la historia clínica para identificar los antecedentes familiares o personales, para conocer si la persona pues presenta antecedentes o podría estar propenso a padecer de esta enfermedad, y una exploración física para identificar si hay síntomas que pueden ser visibles a simple vista. Las analíticas de sangre se utilizan para identificar si la persona pues tiene anemia, así como identificar el funcionamiento de órganos que están cercanos al estómago, como el hígado o los riñones. La endoscopia digestiva va a permitir una visualización interna del estómago para identificar si ya hay formación de úlceras o tumores. Las pruebas de imagen, como las exploraciones radiológicas y la medicina nuclear, van a facilitar primero identificar si hay ya alguna afectación a nivel local, o si el adenocarcinoma se ha expandido y ha estado afectando tejidos u órganos cercanos, a partir de la medición, ¿cierto?, metabólica del funcionamiento de los tejidos y de los órganos. Y el estudio histológico de la biopsia como tal ya permite confirmar, por ejemplo, si la persona padece el adenocarcinoma gástrico, a partir del examen de una muestra tomada del interior del estómago. Podemos observar en la primera imagen el tratamiento de esta enfermedad. El único curativo como tal va a ser la cirugía, la intervención quirúrgica, el cual implica la remoción de esas células cancerígenas, que sin embargo también va a depender del estado de desarrollo o de avance de la enfermedad y del tipo de cirugía que se lleve a cabo. Puesto que en las etapas incipientes o prematuras de la enfermedad, esta tiende a tener un alto grado de efectividad, ¿sí? Ya cuando la enfermedad se encuentra en un estado de metástasis, pues este tratamiento no tiene ninguna efectividad, no tiene cura como tal, y el tratamiento tiende a ser más paliativo de los síntomas. Como podemos ver en la segunda imagen, una bacteria Helicobacter pylori, la cual tiene flagelos, es una bacteria gram negativa. Su erradicación disminuye el riesgo del cáncer gástrico y como tal del adenocarcinoma gástrico. Además de ello, también pues, disminuye el riesgo de padecer de otras enfermedades gastrointestinales. La prevención, para nosotros como maestros en formación, es importante tenerla en cuenta en el cuidado de prevención del cuidado de la vida. Encontramos la prevención primaria, que consiste en llevar a cabo una dieta adecuada con abundante fibra por medio de la ingesta de frutas y verduras, ¿sí? Sin dejar de lado pues, claramente el diagnóstico y tratamiento de la infección causada por esta bacteria. En cuanto a la prevención secundaria, estaba dirigida pues, a un diagnóstico y a un seguimiento de esas lesiones, como podemos ver en la siguiente imagen, preneoplásticas como las atrofias y las metaplásticas intestinales. Muchas gracias.